Bien, espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar con nuestra nueva clase. Entonces, estábamos discutiendo algunas cosas la clase pasada. Voy a tratar de ser más cuidadoso de aquí en adelante, de solo cubrir una hora en las clases que sean de forma remota, porque creo como no me van haciendo preguntas, voy más rápido en la materia. Entonces, trataré de ser cuidadoso para que así podamos cubrir apropiadamente la intensidad y el tiempo que usamos en nuestras clases. ¿Ok? Perfecto. Entonces, lo primero que debería hablar es que estábamos discutiendo un poco en la última clase. Entonces, tenemos acá algunas cosas de las cuales estábamos conversando. Entonces, acá tengo la tablet y aquí estaba. Entonces, en nuestra clase remota uno estuvimos hablando un poco de este fenómeno que hablé de las partículas brownianas, que es un fenómeno que me interesa mucho, creo que es interesante, y volveremos sobre él por su rol fundamental en la física. A partir de ella nos motivamos a energía libre de Gibbs y con esta energía libre de Gibbs entonces logramos, digamos, establecer un poco esto que está acá, el momento browniano, usamos la probabilidad, densidad de probabilidad de tener una cierta velocidad, entonces nos dio esta forma de Gibbs y con esto vimos que era una campana de Gauss, es decir, una función esencialmente localizada, como vemos ahí, pero que si la escribíamos en representación esférica polar, como le llamé, teníamos la distribución que llamábamos de velocidades de Maxwell-Boltzmann, que esencialmente es una velocidad que crece con el cuadrado, pero que decae como una gaussiana. Eso nos dio esta bonita curva y lo que hicimos en la clase pasada fue caracterizar tres estadígrafos muy importantes. Uno, el valor de expectación, o lo que llamamos mediana, que es el valor que tiene máxima probabilidad. Otro, el valor medio, que calculamos simplemente como el valor simplemente es lo que llamamos también el valor un valor medio, es decir, que la mediana es lo que definimos como simplemente promediar ponderando con la probabilidad de la velocidad. Y también calculamos el desplazamiento cuadrático medio, que vimos que era distinto, que era simplemente calcular la raíz cuadrada, en este caso, el promedio de la raíz cuadrada de la velocidad. Entonces, con esas cantidades, después de calcular un poco, encontramos estos resultados muy interesantes que vemos que, bueno, hicimos harto cálculo, pero, pero bueno, de eso se trata un poco nuestra discusión. Entonces, la clase que vamos a discutir hoy, clase remota, bueno, me lo coloqué aquí, clase remota 2. Déjenme colocar acá para hacer con cuidado, clase remota 2 y así vamos a tratar de mantener un orden. Entonces, la clase remota 2, ¿qué es lo que voy a discutir hoy día? Es lo siguiente, es que esencialmente quiero partir haciendo una aplicación de lo que discutimos la vez pasada y ahora sí nos vamos a la materia que hemos estado discutiendo el otro tiempo, así que ahora sí vamos a empezar a avanzar aún más. Entonces, lo que quiero hablar es una pequeña aplicación de nuestra discusión, aplicación práctica de el equilibrio y la instrucción de Maxwell, del equilibrio y distribución de Maxwell, distribución, perdón, distribución. Entonces colocamos distribución de Maxwell-Boltzmann. Entonces, ¿cuál va a ser la aplicación de esta distribución? Vamos a hacer algo muy simple que por acá lo tengo, mejor se los muestro, lo que llamamos simplemente la aplicación va a ser lo que vamos a llamar, lo escribo acá. Lo que, vamos a hablar es, espérense, un segundo que se nos desconectó algo. Ujú. Vamos a intentar conectar de nuevo. Aparentemente se desconectó el cable. Veamos si está funcionando todo bien. Ok, ahora sí. Ya, estaba bien. Simplemente apreté un botón inapropiadamente. Entonces lo que vamos a discutir aquí es lo que llamamos entonces un cañón de partículas para radiación. Entonces la aplicación es cañón de partículas para radiación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, les muestro obviamente alguna utilidad más práctica, que es lo que vemos
acá, digamos, en los aceleradores de partículas. Esencialmente aquí, por ejemplo, tengo algún cañón que dejé por acá, debe estar por aquí, déjeme ver dónde lo dejé, acá está. Entonces, bueno, aquí vemos un ejemplo, el tipo de cañón de partículas que uno hace, diseña todo un sistema que nos permite, digamos, generar partículas, digamos, que típicamente las podemos usar en la en nuestras aplicaciones prácticas para hacer radiación. Por ejemplo, radiación que se requiere en tratamientos, digamos, típicamente de enfermedades complejas como el cáncer, en las cuales uno se pregunta, ¿y cómo logramos hacer este tipo de sistemas que irradian partículas y las colocamos en cierto lugar? Entonces, voy a tratar de colocar una imagen pictórica o simple como hacemos un cañón de partículas para poder describir las cosas y cómo funcionan. Entonces, para esto, ok, déjeme yo entonces explicarle un poco cómo es el sistema típicamente que vamos a usar. Entonces, la idea esencialmente es tener un sistema, un reservorio de partículas, es decir, que si quieren verlo así, vamos a colocar esto mejor así. Tenemos un contenedor acá y este contenedor, digamos, tiene partículas, digamos, al interior, o sea, le colocamos paredes típicamente diabáticas, que sé yo, para poder diseñar bien. Entonces, al interior de este sistema tenemos partículas, distintas partículas que se están moviendo, por supuesto, con distintas velocidades. Ok, tenemos muchas partículas, ok, a temperatura T. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con un sistema como este? Déjenme representarlo aún más claro. Tenemos simplemente un sistema, un gas, si quieren verlo así, con partículas a una cierta temperatura T. Entonces, la idea es hacer un pequeño orificio, que es el que está representado acá, un orificio, ahí colocamos un pequeño orificio. Entonces, lo que pasaría es que si tenemos un pequeño orificio, entonces lo primero que vemos es que las partículas simplemente al interior satisfacen la distribución de Maxwell, está en equilibrio, es decir, Maxwell-Boltzmann, por ejemplo, para la rapidez, tendríamos una distribución de equilibrio como ya hemos discutido, así. Y lo que veríamos, digamos, de esta distribución es que, por supuesto, las partículas que están aquí con distintas velocidades, aquellas que puedan salir, van a empezar a salir partículas por aquí con distintas velocidades, digamos, van a estar saliendo partículas. Entonces, por supuesto, el pequeño es el orificio, si es pequeño, esto va a hacer que algunas partículas salgan en distintas direcciones, así, por aquí, todas las partículas que puedan salir van a salir. Entonces, lo primero que uno quiere hacer es de alguna forma tener un filtro, lo que llamamos un colimador, algo que permita que las partículas sean lo más horizontales posible, porque si queremos radiar un objeto, nos gustaría alumbrar, o nos gustaría, digamos, alinear las partículas en esa dirección, que es lo que llamamos colimar. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Esencialmente lo que hacemos es que colocamos aquí obstáculos, otros orificios a distancias más lejanas. Ok, por ejemplo, por aquí, podemos colocar otro más acá, y podemos colocar unos par más si quieren verlo así. Y esto hace que, claro, todas estas partículas que vienen acá, por ejemplo, pegan aquí, no salen, pero en realidad hacia acá van a ver que cada vez más las partículas van a salir más colimadas porque cualquier otra no puede atravesar el sistema. Eso nos permite entonces colocar o tener un haz alineado. Entonces esto es lo que llamaríamos un colimador. Entonces estos son colimadores. Entonces los colimadores esencialmente, ¿qué lo que son? Son nada más que algo muy simple, son simplemente otros agujeros que están a una cierta distancia, que lo que nos permite es hacer que las partículas que salgan, salgan lo más parejo posible, digamos, en esa dirección. Entonces colocamos colimador, entonces usando otros agujeros, entonces en este caso usando un contenedor de un gas con agujero y otros agujeros distantes y un colimador. Entonces el colimador simplemente son otros agujeros, son otros agujeros. Podemos generar, podemos entonces generar unas de partículas. ¿Ok? Entonces la idea es que esto nos permite efectivamente, y si entramos aún más,
colocamos, por supuesto, más y más colimadores en función de la necesidad que uno requiera, pero eso nos permite que estos salgan unas a una dirección muy horizontal y, por supuesto, si midiéramos la distribución de velocidades con quizás las partículas, también, por supuesto, va a satisfacer que ellas satisfacen, por supuesto, las partículas o las velocidades que vamos a ver acá. Vamos a ver simplemente de nuevo partículas que su intensidad va como por supuesto de nuevo con la distribución de Maxwell-Boltzmann en este caso y veríamos por supuesto este tipo de distribución a las partículas que salen pero en una dirección muy muy precisa y así es como tenemos. Ahora, si uno quisiera hacer un sistema que además permitiera escoger una velocidad, o sea, si uno además quisiera radiar, por ejemplo, un objeto con partículas a una velocidad muy precisa, no solo que esté muy bien colimado, sino que además una velocidad muy precisa, por ejemplo, uno quisiera calcular, digamos, una haz que tuviera velocidades, por ejemplo, aquí en V0, precisamente en este rango de velocidad. ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, la idea es que uno puede tomar el mismo sistema que ya tenemos bien colimado, lo copiamos, lo hacemos más pequeño y agregamos un selector de velocidades. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, muy fácil, lo colocamos acá, lo hago más pequeño y se lo coloco aquí y ahora tratemos de con esto poder ajustarlo, poder darle un tamaño más apropiado. Ahí lo podemos dar un tamaño más apropiado. Entonces lo tenemos acá y ahora cómo arreglamos esto, digamos, cómo podemos de alguna forma hacer que los hacen nos queden lo más paralelo posible, o en este caso colimado. Bueno, lo que deberíamos hacer acá es que uno coloca, bueno, aquí ven las partículas y aquí colocamos, por ejemplo, un disco que tiene una ranura. Voy a colocarlo acá. Un disco que tenga una ranura por aquí, pero hay que colocarlo bien. Y entonces cuando las partículas llegan, este disco está girando, por ejemplo, a una velocidad omega. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que está pasando? Ok, veamos, dejémoslo bien. Entonces, colocamos un disco, lo colocamos ahí con cuidado. Entonces, este disco, si está girando con velocidad omega, solo deja pasar cada cierto instante cuando coinciden las partículas, pasan y en ese caso salen, si quieren, un pulso de partículas que justo coinciden, digamos, en este caso que está acá con el sistema. Lo voy a colocar un poco más acá porque quiero hacer algo más, un poquito más. Entonces, eso nos coloca que las partículas pasan, algunas partículas que logran atravesar este agujero van en realidad cada cierto pulso, vienen estas partículas pasando, y lo que hacemos es que colocamos otro disco a una cierta distancia, lo podemos colocar por acá, ok, vamos a colocarlo acá, lo voy a copiar y pegar, ah, no, quiero copiar esto que está aquí, entonces queremos esto, copiar y queremos pegar. Entonces coloco otros discos, ¿ok? Con la misma, si quieren, frecuencia y podemos jugar con él, por supuesto, para que efectivamente las partículas, si yo conozco esta distancia D, las únicas partículas que van a coincidir con los dos agujeros cuando están girando es aquellas tales que D sea igual a simplemente la velocidad, ¿ok? Entonces tengo distintas velocidades, pero las velocidades en un tiempo t, que en este caso lo calculo como 2pi partido por omega, entonces es igual a d. Esta condición hace que entonces solo muy poquitas partículas, solo podemos pasar a aquellas partículas que tengan exactamente la velocidad b o múltiplos de 2pi omega por n, cosa que claro, pueden ser múltiplos de eso, pero también podemos colocar más y más ¿cómo se llama? Filtros de velocidad que nos permitan, digamos, encontrar, digamos, una buena, acá está, esto, otro. Ahí sí. Entonces tenemos esta condición y con esta condición, o sea, de la velocidad angular y el tiempo que demora en D, vamos a hacer que solo pasen hacia acá las partículas que tienen velocidad B. Y con esto entonces generamos un haz tal que las partículas que salen están bien colimadas y además salen con una velocidad V muy precisa. Entonces con eso, gracias a este sistema de anillos girando, o si quieren, perdón, estos discos con ranura, entonces coloquemos, gracias, notar bien, coloquemos notar bien que gracias a los discos con ranura,
ok, ranura, podemos, podemos filtrar las velocidades que nos interesan, que nos interesan. Es decir, en resumen, lo que estamos haciendo hasta ahí es simplemente creamos este cañón y usando, en este caso, un filtro, un colimador y usando el sistema de ranuras que giran, entonces podemos seleccionar exactamente un haz que va a tener perfectamente esa velocidad, o que va a venir exactamente con las partículas que son capaces de atravesar, tienen exactamente esta velocidad y además, por supuesto, a ser pulsado, porque mientras está cerrado no pasan partículas, después pasan partículas, seleccionarlas con B y así. Entonces, sí podemos generar un haz con el cual podemos irradiar, por ejemplo, materiales que queremos doparlos, o, por ejemplo, queremos radiar algún tipo de tejido por el cual nos interesa alguna forma, tenga algún tipo de partículas, usamos que de una fuente térmica y con un sistema de colimadores y filtros, digamos, de velocidad, deberíamos colocarlo acá, filtros de velocidad, podemos entonces, filtros de velocidad, podemos generar un muy buen cañón pulsado de partículas. Entonces esto finalmente nos interesa, generaremos, ups, se nos fue el cable, ok, dejemos volver a repararlo. El cable que yo creo que está suelto, pero volvamos a colocarlo, ya debería estar funcionando. Pero que no nos vuelva a ocurrir eso. Ok, vamos a colocarnos acá y ok, esperemos que se vuelva a reparar. Sí, disculpen, está un poco suelto el cable, igual se suelta nomás. Entonces, nos dice finalmente que, ok, nos interesan las velocidades que nos interesan. Luego, por lo tanto, podríamos decir, por lo tanto, generamos un cañón de partículas, un cañón de pulsos de partículas. ¿Por qué digo pulsos? Porque mientras están cerradas las ranuras no pasan más partículas. Pulsos de partículas a velocidad, y en este caso vamos a colocarlo en cero, a velocidad de cero. Ok, así que somos capaces de hacer este tipo de aplicaciones muy, muy interesantes. Perfecto. Esta es la aplicación que desgraciadamente no alcancé a comentarles la clase pasada, pero les quería hablar un poco de ella porque me parece interesante. Bien, entonces ahora lo que quiero hacer es recordar un poco qué es lo que estábamos discutiendo en nuestra última clase. Entonces, recordamos, tratamos de conversar qué es lo que teníamos. Entonces, en cátedra, qué es lo que estábamos discutiendo en cátedra, analizamos eh, que la función partición es generatriz, es una función, una función generatriz. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la idea con la cual desarrollamos esto en clase, y ahora vamos a tratar de avanzar en esta dirección, era simplemente que tomábamos un gas, ok, teníamos un sistema acá, un termostato en realidad, habíamos dicho que teníamos un termostato en contacto con otro pequeño sistema, que lo podemos ilustrar acá, que colocamos acá, y este pequeño sistema entonces que estaba acá, los dos estaban en contacto, y este contacto hacía que entonces se llama acá, este es un termostato, temperatura de T, termostato, y este sistema por intercambio de energía puede tener distintas energías, pero vimos que puede tener energía ER, y lo que nos dijimos a partir de aquí es que la probabilidad que el sistema pequeño que está acá tenga energía ER es simplemente descubrimos que era el número de microestados con energía ER que tiene el sistema por exponencial de menos, vimos que era la energía partido por KT y todo esto dio por la función partición. Entonces encontramos este resultado interesante y donde la función partición, donde z, que vimos que obviamente es una constante de normalización, pero al normalizarse toda la energía, entonces en principio z, dado que los microestados que están ahí, por supuesto, deben ser más cuidadosos, omega que está ahí, en realidad omega
depende de E, pero también puede depender, por supuesto, el volumen y el número de partículas. Así que la función partición dependiera esencialmente de qué, de la temperatura o kT, de esencialmente el volumen y el número de partículas. Y esta función partición era simplemente sumamos sobre R el número de microestados que tiene el sistema. Obviamente esta suma puede ser una suma, hay que ser cuidadosos con ella, puede ser engañosa, porque es la condición de normalización, que también puede ser continua o continua, caso que la energía fuera continua. Entonces encontramos que la probabilidad de tener energía, de la función partición, en realidad, perdón, la función partición, entonces en este caso acá sería simplemente igual a la integral, en este caso sobre, bueno, habrá que integrar sobre lo que va a tener el sistema, en este caso particularmente la energía, así que deberíamos integrar dr del número de microestado ER por exponencial de menos ER partido por KT. ¿Ok? Tenemos esta expresión en realidad general de la función partición, que está acá, o el caso discreto, está acá, nos da, digamos, nuestro resultado o la expresión función partición. Lo que aprendimos es que brevemente mostramos que la energía promedio, que simplemente la definiríamos, y este concepto es importante, energía promedio, sería simplemente la suma de R de ER por la probabilidad de ER, es decir, que eso que está ahí simplemente sería la integral de ER, por ejemplo, si es continua, por el número de microestados con energía ER por exponencial de menos KT, menos, perdón, ER partido por KT, y esto dio por la función partición integrado de R sobre el dominio del sistema en cuestión. Entonces encontramos esto. Ahora lo interesante que vimos en clase que esta expresión, jugando con la función partición, podemos mostrar que E en realidad era igual simplemente a menos 1 partido por z de z y derivada con respecto a beta, donde descubrimos que beta, que era esta variable intermedia, que era 1 partido por kt, entonces nos daba esto. Ahora, intuitivamente, ¿cómo sacamos esto? Es que si la función partición vale esto que está acá, si derivamos esto con respecto a d beta, entonces acá nos queda exponencial por beta, eso nos baja un menos, así que ese menos se cancela con ese menos que está ahí, nos baja un e acá abajo, y ahí nos queda justo la expresión que tenemos acá, y por lo tanto, efectivamente, era la energía, era esto que está acá, que si quieren uno lo puede escribir de forma más compacta, simplemente el 1 partido por z estaba ahí, para que además nos quede no solo la exponencial, que el z. Y esto entonces nos dice que en realidad la energía promedio del sistema es simplemente es menos la derivada del logaritmo de z. ¿Ok? Por otro lado, esto fue el resultado, uno de los resultados importantes que vimos en clase. El segundo resultado fue que vimos que la varianza de la energía, es decir, que si definimos la varianza simplemente se define así, la varianza al cuadrado, es simplemente el promedio de calcular la energía, ok, menos la energía, que esta sería R, menos la energía promedio. Esto luego al cuadrado me da cuenta de las fluctuaciones. Y vimos que esta varianza, simplemente calculando con esto está acá, vimos que la expresión era simplemente ahora era, al calcular esto, vimos que era simplemente la segunda derivada con respecto a beta. Calculamos, por supuesto, mostramos en clase, en este caso, la función partición, que sería de nuevo logaritmo de z. ¿Ok? Entonces encontramos este resultado también importante y les dije usando inducción física que podíamos pensar problemas en general. Y en general, descubriríamos que cualquier cumulante de orden n, es decir, que si uno se pregunta cómo va esto de la energía menos la energía promedio al orden n, valía simplemente menos 1 a la n, la derivada de beta a la n, de la función logaritmo de la función partición. Entonces vemos que lo que concluimos es que entonces log de la función partición es la función generatriz
es decir, la función que al derivarla nos genera los estadígrafos que caracterizan las distribuciones como su valor medio, su desviación estándar, la kurtosis, que es la derivada cuarta, menos o el exceso de kurtosis, menos algunos valores, etcétera, nos daba todos los cumulantes. Eso fue lo que discutimos en clase. Lo otro interesante que dijimos en clase, y va a ser el último comentario de eso, fue que también mencionamos que había algo que interesante por aprender, era que de aquí estudiamos cómo se comportaba ahora la varianza dividido por E, y vimos que jugando simplemente con cambios de variables, mostramos que esto iba como KT por CB elevado a un medio, y eso nos queda y dividido por E. Ahora, lo interesante de esto, este resultado lo sacamos usando reglas simplemente de la cadena, de cómo derivamos la función partición. Y lo interesante de esta expresión que encontramos en clase era que, y acá había un t cuadrado, era que CB va como N, la capacidad calórica crece, es una variable extensiva, por lo tanto esto va a proporcionar a la raíz de N, y la energía con el número de partículas va como N, por lo tanto dice que las fluctuaciones o la desviación estándar va como 1 partido por raíz de N. ¿Ok? Entonces me dice que las fluctuaciones decrecen con el inverso. Entonces, observación, las fluctuaciones decrecen con el inverso del número de partículas. Entonces encontramos este resultado que nos lleva a una conclusión muy interesante, es decir, que si aumento el número de n, las fluctuaciones cada vez son más pequeñas porque esta cantidad, insisto, es lo que mide eso, mide cómo son las fluctuaciones con respecto al promedio. Por lo tanto, esto me lleva a concluir que si uno coloca, acá voy a colocarlo mejor, si uno grafica la probabilidad con función de la energía, si calculamos la energía, ya vemos que la probabilidad tiene un pic muy, muy grande. Eso fue el análisis que hicimos o hace Boltzmann, es una probabilidad muy, muy picuda en torno al valor medio, que corresponde en este caso a la expectación, o está muy cerca, y las fluctuaciones, ¿por qué? Porque n en este caso son del orden 1 partido por raíz de n. Eso nos dice que finalmente es así, entonces la distribución de energía cuando estamos en el equilibrio termodinámico. Mientras más grande es el n, más picuda es, las fluctuaciones son más pequeñas. Eso es lo que mide finalmente la definición estándar. Así encontramos este resultado muy, muy, muy interesante. ¿Ok? Ahora lo que vamos a tratar de hacer es una nueva interpretación. Entonces, con esto fue lo que vimos en clase. Ahora sí, quiero hacer una nueva interpretación, nueva interpretación de la entropía. Y esto basado en la teoría de Gibbs, basado en la teoría de Gibbs. Entonces, ¿cuál es la idea en este caso? La idea es la siguiente, es que, ok, cuando teníamos un sistema aislado, y entonces tomamos un sistema acá, sistema aislado, entonces este sistema aislado, digamos, que bueno, lo colocamos bien aislado, simplemente lo que hacíamos era que este sistema tiene una energía E conservada, y por lo tanto tenía un número de microestado E, y definimos la entropía como el grado de desorden del sistema. Esa fue la forma intuitiva que lo colocamos, donde la entropía vimos que era función de variables extensivas como E, B y N. Y recuerda que la derivada de E nos daba la temperatura, la derivada de E nos daba la presión por toda la temperatura, la derivada de N nos da el potencial químico. Y esto lo definimos como simplemente K log del número de microestados con esa energía que depende de su volumen y ese N. Eso fue la forma con que entendemos esto. Esto fue la idea de Boltzmann, por supuesto. Vamos acá abajo, Boltzmann. Pero Gibbs va a tratar de entender este problema de otra forma. Gibbs diría simplemente, bueno, ahora tenemos algo muy similar, pero este sistema que acabamos de discutir aquí lo tenemos en contacto con otro sistema. Entonces lo colocamos, lo tomamos, vamos a hacer de hecho un poco más grande,
sea un poquito más grande, ahí está. Y entonces ahora tenemos un sistema nuevo, que, ok, vamos a colocar aquí, borramos por aquí, borramos un poco más, ya está. Tenemos en este caso entonces un termostato, tiene temperatura T, y este sistema si lo ponemos en contacto con un pequeño sistema que lo colocamos por aquí. Entonces lo colocamos en contacto con otro sistema más pequeño, el cual tiene energía ER, nos permitimos que intercambien energía. Vamos a colocarlo acá, está acá. Y entonces ahora sistemas sí pueden tener intercambio de energía. Entonces en este caso, el sistema pequeño, ok, que lo llamé en clase 2, entonces este era 1 y este 2. Entonces el sistema 2, uno se pregunta, tiene distinta energía. El sistema pequeño, entonces dijimos que el sistema pequeño tiene muchas formas de energía, pues está todo el tiempo intercambiando energía con el sistema de acá, y eso entonces dijimos que puede tener energía 1 menor o igual que 2 menor o igual que 3 etcétera, menor o igual hasta infinito. Por lo tanto, eso nos dice que el sistema pequeño, y aquí lo tratamos de copiar una vez, y colocamos el sistema pequeño, solo el pequeño, ok, acá está el sistema pequeño, borramos todo lo que esté de más. Entonces este sistema pequeño que tenemos ahí, vamos a borrar un poco. Ok, entonces tenemos este sistema pequeño. Ok, podemos entonces tenerlo, lo voy a colocar más acá. Tu sistema pequeño puede tener distintas configuraciones. Supongamos que tiene energía 1. Podemos tener el mismo sistema, lo voy a colocar acá mejor con energía 2, con energía 3, etcétera. Con energía R, etcétera. Ok, podemos tener sistemas con distintas energías E1, E2, E3, etcétera, R hasta infinito. Por lo tanto, uno se puede preguntar cuál es la entropía del sistema. Entonces, o si quieren, Gibbs se hará la pregunta. Gibbs se hace la pregunta, ¿cuál es la entropía del sistema pequeño? La respuesta sería, bueno, la entropía del sistema pequeño es simplemente debería ser la entropía, sería simplemente la entropía del sistema con energía E1 por la probabilidad de tener E1, más la probabilidad de tener energía 2 multiplicado por la entropía 2, etcétera. Es decir, que la probabilidad de tener la energía, en este caso ER, multiplicado por la entropía de tener energía ER, y etcétera. Es decir, que la entropía total del sistema, dado que tiene muchas configuraciones, debería ser, por supuesto, la entropía que tiene, ponderada, por supuesto, por la probabilidad de estar en ese estado. Así que nos diría que la entropía del sistema, o si la pensaría Gibbs, es simplemente una función, ya sabemos, de las variables del sistema, entonces la energía media en este caso, del volumen, número de partículas, y esta va a ser simplemente la suma de la probabilidad que el sistema tenga una energía R por la entropía de que el sistema tenga energía ER. ¿Ok? Eso nos daría eso. Ahora, por otro lado, la entropía del sistema con energía ER, esa sé que simplemente va a ser, simplemente dado ya que lo sé, va a ser la constante Boltzmann por el número del logaritmo de microestados que tienen esa energía. Por lo tanto, esto nos queda que S entonces va a ser simplemente la suma
de la probabilidad que el sistema de energía R multiplicado por K, lo dejamos afuera, logaritmo del número de microestados que tiene energía ER. Entonces encontraríamos esta expresión, pero veamos que esta expresión va a ser aún más interesante que lo que queremos. Entonces encontramos esta expresión que está acá. La entropía sería por ahora simplemente, si quieren, el número de microestados ponderado por tener la probabilidad respectiva que el sistema necesita para tener eso. Pero cuando tenemos un sistema aislado, está bien que para un sistema aislado tenemos qué cosa. Tenemos que estos sistemas aislados, si no tiene energía EE, tenemos microestado ER, el sistema tiene energía ER. Uno se pregunta cuál es la probabilidad de que el sistema tenga energía ER. Bueno, el sistema tiene energía ER, tiene muchos microestados posibles que tienen energía ER, y por supuesto, si todos los estados son igualmente probables, es decir, que cuando está el sistema cerrado, si lo pensamos cerrado, que tiene esta energía, eso me refiero a cerrado, no está intercambiando energía, entonces tiene muchos estados. ¿Cuántos microestados tiene con energía R? Omega. Entonces el número total de estados que tiene energía es omega R. Por lo tanto, y obviamente con energía ER, supongamos que solo hay un estado o dos estados o tres estados, la probabilidad de tener ese estado es uno partido por omega R, porque esto es una de las posibles configuraciones que tiene energía ER. Entonces decimos que notar bien, que el sistema está en una de las configuraciones con energía ER de omega ER configuraciones. Y por lo tanto, ¿qué me dice esto? Está acá, esto es el resultado interesante. Me dice que omega vale simplemente omega E de no microestado, vale uno partido por la probabilidad de tener energía ER. Si usamos esto, la expresión de la entropía que está acá, que tenemos aquí, entonces nos queda lo siguiente, nos queda algo muy interesante, nos queda que S vale K, suma de R de la probabilidad de energía R por log de P, uno partido por P ER. Y por lo tanto encontramos que la entropía entonces vale menos K sumatoria de la probabilidad de ER log de PR. El menos es simplemente el logaritmo de uno partido es menos la probabilidad de PDR. Y encontramos esta entropía de Gibbs, que es realmente el resultado final. Entonces aquí encontramos la entropía de Gibbs, que también se le suele llamar entropía de Shannon. Igualmente conocida, igualmente derivada o conocida derivada en el contexto de teoría de información como entropía de Shannon. Entonces, déjenme comentar un poco. Entonces, nuestra expresión es que la entropía, entonces Gibbs finalmente va a concluir que la entropía es simplemente menos K por supuesto Boltzmann, un B para Boltzmann, de la suma de las probabilidades por log de la probabilidad. Entonces, algunos comentarios de esta expresión interesante que tenemos ahí. Entonces, volvemos acá y miramos aquí. Entonces, déjenme ver acá si está, podemos mover un poco más acá. Déjenme acá. Entonces, aquí tenemos la energía de Gibbs, que es lo que estamos discutiendo, digamos, o conversando acerca de ella. Como ven, la energía de Gibbs tenemos simplemente que vale P log de P, y donde obviamente X es una variable aleatoria. Esta teoría fue, como ven acá, la entropía de Shannon, fue desarrollada en el año 1948 en el contexto de comunicaciones y tiene que ver con la teoría de información. Solo un segundo que no tengo un gatito que quiere
y aislada. Ok, entonces, Gibbs nos da esta expresión que tenemos ahí. Tenemos exactamente esta teoría y veamos qué sentido tiene para entender un poco más profundamente de qué se trata esta bonita teoría, digamos, de, de la entropía. Entonces, algunos comentarios generales que podemos decir de ella mientras aparece la expresión. Ahí está. Entonces, lo primero que queríamos decir, ¿qué nos enseña esta expresión que está acá? Nos dice, bueno, varias cosas. Nos dice, por supuesto, sí, entonces algunas observaciones deberíamos decir. La primera es que si un sistema tiene más microestados o más configuraciones de energía, entonces tenemos, si quieren, más ER. Lo primero que vemos es que, por supuesto, la probabilidad va a ser cada vez de tener un estado. Como hay más estados, obviamente, si los piensan unas con otras, van a haber más posibles estados. Por lo tanto, lo que uno descubriría o entendería es que uno tendría que pensar que si ER, el número de R crece, uno esperaría que la probabilidad de ER, no una en particular, uno podría ser grande, pero me refiero en general, van a haber muchas probabilidades, va a tender que muchas de ellas van a tender a ser un número pequeñito, porque hay muchas posibilidades, la probabilidad se tiene que distribuir entre todas las posibilidades, y por lo tanto la probabilidad va a ser más pequeña. Pero si la probabilidad es más pequeña, no olvidar que aquí tenemos el logaritmo de P de algo muy, primero menor que uno, es negativo, si es un número positivo, si es pequeño, esto tiene que ser un número muy, muy grande. ¿Ok? Recuerden que el logaritmo de un número, de una fracción propia, es decir, un número menor que uno, es un número muy grande y negativo, con el signo menos que a más, y esto nos va a explicar intuitivamente que la entropía crece. Mientras la entropía crece, el sentido se vuelve muy, muy grande. Entonces esto nos dice esencialmente, claro, que si tengo más probabilidades, más configuraciones, más información que repartir, entonces o más, más posibilidades como las que teníamos acá, más cajitas donde colocar el sistema, por supuesto la entropía es mayor. En el caso simple de, por ejemplo, de solo tener una energía, entonces, que ya lo discutimos, pero vamos a discutirlo. En el caso de solo una energía, supongamos E. Claro, en este caso, bueno, tenemos un sistema aislado, tenemos una sola energía. El sistema no puede tener otra más que una sola energía. ¿Eh? Entonces, claro, en este caso, no hay vuelta que darle, nos queda que la probabilidad, la probabilidad, digamos, de tener, digamos, en este caso, es simplemente uno partido, dijimos, omega número de microestados, no hay más que eso. Y si volvemos a nuestra entropía, la entropía la escribiríamos como simplemente menos. Entonces tenemos menos K de sumatoria, en este caso no hay sumatoria, de P de E por log de, de PD. En este caso tenemos una sola energía. Ujú. ¿Y qué nos da esto que está acá? Bueno, nos da por supuesto que, bueno, está acá, si la reemplazamos acá, nos queda log menos K log de PD de simplemente el número de microestados, que es con el más se queda logaritmo, porque es uno partido por e, y después sacamos el logaritmo para afuera y nos queda que esto vale k log de omega de sumatoria de PD, pero PD, la probabilidad, por supuesto, la distinta o configuración o energía nos debe dar de nuevo 1. La suma tiene que ser 1 de probabilidades y por lo tanto recuperamos nuestra expresión usual. Así que efectivamente con eso podemos ver que la entropía tiene una muy buena definición, digamos, en este contexto, digamos, de tener esta forma que está ahí. Ahora, eh, ¿qué podemos aprender o hacer interesante con esta expresión de la entropía, digamos? Podemos hacer muchas cosas útiles con ella. Entonces, la primera que vamos a tratar de hacer, déjeme ver el número que estaba acá atrás.
es que, por un lado, ok, ya aprendemos que entonces tenemos esta nueva definición de entropía que es más general. Simplemente el sistema puede no conservar la energía, pero la entropía va a ser simplemente es la sumatoria sobre las energías posibles por las probabilidades, por el logaritmo de las probabilidades con K. Eso es lo que descubrimos. Por supuesto, multiplicar la constante Boltzmann que nos da las dimensiones de entropía. Ok, no olvidar que K tiene que ver con energía partida por temperatura. Entonces, por otro lado, usemos la expresión de Gibbs. Si usamos la probabilidad de Gibbs, es decir, que R conocemos cuánto vale. Vale simplemente omega R por exponencial de menos, tenemos en este caso ER partido por KT y esto dividido por Z. Esa probabilidad. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y si usamos esta expresión en la entropía? Es decir, que escribimos S igual a menos K sumatoria de P de ER por log de PR, veamos que nos da esta expresión interesante al colocarlo acá. Entonces, si colocamos esto, nos quedaría menos K sumatoria en R de P de R, la probabilidad de R, colocamos así, y el logaritmo reemplacemos la probabilidad de Gibbs por ahora que nos da omega de ER por exponencial de menos ER partido por KT partido por log de Z. Ujú. Nos da esta expresión que está acá. Entonces, nos queda una expresión bastante, digamos, cómoda para discutir. Entonces, por simplicidad, para hacer un cálculo un poquito más rápido, en vez de colocar los omega que tenemos acá, voy a suponer que el número de microestados es ER, simplemente representa a un único estado con energía ER, o si quieren simplemente, en vez de contar todos los que tienen R, si quieren, es válida también esta puntuación. Si usamos lo que habíamos dicho, que E1 es menor o igual que 2 menor o igual que E3 menor o igual que etcétera, por supuesto yo puedo coleccionar todos los que tengan la misma energía, lo llamo ER, E1, 2, etcétera, porque todas esas energías son iguales, son simplemente la energía, en este caso, energía por microestado, por cada estado. En este caso me queda un poco más simple, solo por eso usé esta notación que es correcta también. Es que la probabilidad en este caso no es microestado, porque es la energía uno. A ver, tiene la misma energía que 2 y 3 y 4 me queda uno, entonces en este caso es menos ER, no hay microestado, porque ahí estoy contando por energía partido por Z. Es simplemente que en este caso el cálculo se me es más simple. Si hago eso, entonces Z, en este caso me queda que vale menos K sumatoria de R, ok, por P de R, por log de exponencial de menos ER partido por KT partido por Z. ¿Ok? Lo que acabo de hacer, y vuelvo a insistir, es válido. Siempre tengo derecho a poder hacer una interpretación como lo que estoy ahí diciendo, digamos, sin ningún problema. O sea, estoy tratando de convencerlos de que puedo sin problema colocar este tipo de expresiones, digamos. En ese caso, ordenar la energía y en vez de contar todas las que tienen mismo microenergías con microestados, simplemente energía uno 2 3 y si hay muchas iguales, las agrupo, digamos. Ahora, ¿qué hago acá? Entonces, este caso acá sí me queda menos K, sumatoria de R, por la probabilidad de R, de, entonces, ¿qué me queda? Voy a prender un segundo la luz porque está apagando la luz natural y eso nos da un poco más de iluminación para que sea más fácil y que pueda avanzar. Entonces nos queda log de eso es simplemente menos la energía partido por KT y después me queda menos log de Z. Ok, si aplico el logaritmo de esa expresión, me queda eso que está ahí. Primer término, un término muy interesante, nos queda que K con K se va y un menos con un menos más. Así que me queda sumatoria de R, de P, de ER, de ER, partido por T. K lo cancelo. Y después me queda menos K por menos con menos más también. Me queda simplemente log de Z, en realidad no depende de R, siempre está integrado en eso, sumatoria de R de P de R. Y este término que está acá, por supuesto, nos da 1, ¿ok? Nos da perfectamente 1.
Y el de acá, si quieren, por simplicidad, que nos da el de acá, nos da PDRR, eso es lo que llamamos la energía media, así que nos da esta interesante relación, nos dice que la, la entropía es igual a simplemente en este caso más K log de Z. Encontramos esta expresión muy, muy importante que nos relaciona la función partición con la entropía y la energía, por supuesto. ¿Por qué esta relación es interesante comentarla o hablar de ella un poco en detalle, digamos? ¿Ok? Nos da esta expresión exactamente que veíamos allá, digamos. No cambia en nada, digamos. ¿Sí? Correcto. Sí, estaba pensando si alguien quería hacer cálculo con log de omega, tampoco cambia nada, estaba pensando en cómo hacerlo más rápido. Es que si aquí habría ido el log, el omega lo habrían separado y escrito simplemente con dejar el omega con el z y se puede arreglar, pero está bien, creo que es más fácil explicarlo así. Muy bien. ¿Qué es esto de esta acá? Bueno, fíjense que z, la entropía, es función de qué? La entropía es función de la energía media, eso ya lo sabíamos. La derivada con respecto a ello nos da la temperatura. Por otro lado, es función de B y N. Y al otro lado tenemos la energía media partido por T. Y tenemos K del logaritmo de Z. Pero Z es función de qué? Z es función de la temperatura, o beta, si quieren verlo, KT, del volumen y el número de partículas. Por lo tanto, aquí encontramos algo muy interesante. Encontramos algo que es muy, muy común en la termodinámica. Aquellos que hayan visto este tipo de cosas termodinámicas, vemos cómo acá tenemos una función que es función de unas variables, que hay otras variables, y entre medio las dos variables que dependen está ahí. Entonces, hacemos una observación. Entonces, observación, notamos para que quede bien, observación, notar que S es función de E, B y N, y la función partición es función de T, B y N. Luego, lo que vemos ahí es un cambio de alguna forma de variable. Esta parte está acá, a través de sus derivadas, cambiamos de variable. Entonces, la transformación anterior, o la relación anterior, la relación anterior da cuenta de un cambio de variable. ¿Y esto qué sentido tiene? Esto que estamos hablando ahí. Vamos a ver que esto es lo que llamamos una transformada de leyenda. Se lo explico, primero se los muestro y les trato de explicar qué es lo que estamos haciendo en este caso, digamos, que esto es transformar de leyenda, es decir, cómo uno pasa de unos variables a otros. Entonces, primero se los muestro y después volvemos y tratamos de entender un poco mejor qué es esta transformada que estamos usando acá. Entonces, acá tenemos una transformada de Legendre, muy bien. La idea esencial de transformada de Legendre, esto está acá, es que si uno tiene una función de x y una función de y, dos cosas distintas, y tal que la derivada de f de x evaluada en x es y, permite construir una nueva función de y a través de esta definición que está acá, que es la transformada de Legendre. Como ven acá, y es simplemente la derivada, es su función, y esto nos permite relacionar una con otra. Dejen mostrarles, bueno, obviamente este tipo de transformadas son muy útiles, nos permite cambiar de variables, digamos, esencialmente. Como ven, en nuestro caso nos permite transformar una función que es función solo de la energía a una función que solo es función de la temperatura. Eso es lo que estamos haciendo de alguna forma mágica. Y aquí, esta imagen de acá es lo que más me gusta. Aquí tienen la función original. Típicamente estas funciones funcionan muy bien si las funciones son convexas, como la que ven acá. Entonces, eso de ser convexo es porque entonces su derivada está definida en forma monótona. Por lo tanto, podemos hacer esa definición. Y acá abajo vemos la transformada de Legendre de esta función convexa que está acá. Uno simplemente cambia de variable y eso en este caso estaríamos pasando nuestra entropía a la función partición. O sea, el log de la función partición de alguna forma está íntimamente relacionada con la entropía a través de esta transformación de Legendre.
que lo que hacemos, uno dice, pero ¿y cómo hice este cambio? Simplemente donde uno lo que hace es que si una es la derivada de la otra y hace el cambio donde invierte, por supuesto, hay que invertir en algún momento una variable en la otra, uno recupera una función, pasa a una función convexa a otra convexa, pero que dependen de variables diferentes. Lo explico con más cuidado ahora, pero quiero que vean la utilidad de esta transformada que llamamos de Legendre que vemos ahí. Entonces, volvemos a la tablet y veamos cómo explicar un poco mejor esta transformada de leyenda que nos va a servir para discutir y analizar cosas, digamos. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente, lo escribo acá con calma. Entonces, transformada de Legendre, la idea esencial es que uno tiene, o que guarda de explicarlo. Entonces, tenemos una función de x, f de x, guarda de explicar un poco mejor, y esta función f de x, supongamos que es convexa y la coloco así. Entonces f de x convexa. Ahora, la gracia de esa convexa es que nos sirve para esencialmente muchas de las energías típicas en sus funciones convexas, cuadráticas, si quieren verlo así. Y lo otro que hacemos es que en un punto cualquiera, la derivada de f de x la llamamos y. Ok, la calculamos y vale y. Con esto nos permite introducir una nueva función que es la siguiente, o una transformación, me permite definir f de x, voy a decir que va a ser igual a la derivada y de variable x, y con esta transformación voy a definir g de y. ¿Ok? O si quieren verlo al revés, g de y, la nueva función que voy a usar, la voy a definir como simplemente lo mismo, o sea, coloco y de x menos f de x, es decir, yo conozco f de x, conozco x, su derivada la llamo y, y con esto construyo una función g de y, tal que cuando tenga y, por supuesto, le invierto. Hay que invertir esta función, o sea, de acá me sale como invertirla, y de ahí construyo esta función g de y. Pero lo interesante, veamos que esto es consistente. O sea, si por ejemplo tomamos de la primera expresión que está acá, quizás para que quede más claro, de esta está acá, tomamos su derivada, fíjense, si yo tomo de a de x de f de x, encontramos inmediatamente por consistencia, tomo una derivada en x, y es una variable independiente de x, me queda entonces que y x es esto, y me queda menos de a de x de g de y, pero en función de y, por lo tanto me queda que efectivamente la derivada de x de f de y. Si ahora tomamos la derivada de a de y de f de x, obviamente encontramos que es cero, son dos variables independientes, pero al otro lado de la ecuación me queda x menos de g a de y, por lo tanto encontramos que de g a de y es x. Es decir, que en el otro espacio, en el espacio de y, al revés, si quieren verlo así, en este espacio de g de y, tenemos también una función en la cual la derivada en un punto cualquiera, g de y' vale x. Entonces, con esto uno pasa de una función a la otra función, como vemos que esta transformación que definí aquí, que es la transformada de Legendre, podemos, digamos, definir bien cómo una variable se relaciona con la otra. Y vuelvo a insistir que en la práctica dice, sí, pero ¿cómo calculo esto? Bueno, esto me dice la transformación. Entonces, lo que hay que hacer, si para que quede claro, es que uno tiene una función acá, tengo una función acá, y tengo una función acá, o si quieren esta función de acá, y con ella voy a definir una nueva variable, una nueva función g de y, a través de tomar mi f de x, le resto y por x y uso el hecho de que f de x es y. Con eso podemos transformar y pasar de unas variables a las otras. Y esto me permite lo que tenemos acá, que puedo eliminar o intercambiar una variable. Y esto vamos a ver que la termodinámica es muy común. Vamos a ver que distintas funciones se escriben con diferentes variables. Por eso cuando uno mira típicamente los cursos tradicionales de termodinámica, parece ser un curso de cálculo de varias variables, donde uno está todo el tiempo pasando unas variables a otra variable sistemáticamente. Y efectivamente eso, gracias a la transforma de Legendre, uno lo puede hacer en todo el tiempo.
Pero con esto permítanme introducir algo interesante. Entonces encontramos que S entonces tenemos esta relación que está acá y veamos qué podemos hacer con ella. Entonces uno de esta expresión muy interesante que tenemos acá, podemos la colocar acá, podemos definir una nueva cantidad física relevante. Déjenme ver cómo, o sea, cómo hacerla si uno multiplica por t. Entonces, y define así. Entonces, si yo multiplico aquí, si quieren, por t, me queda aquí, me queda acá. Y la resto, fíjense que esto yo puedo reescribir esto como, si quieren verlo así, voy a definirlo como menos kt por log de z. Eso es igual a la energía menos t por s. Ujú. Y esto nos va a permitir introducir una nueva cantidad física que la vamos a llamar energía libre de Helmholtz, que va a ser una función de t, b y n. Y esto lo llamamos, tiene dimensiones de qué, kT, energía. Así que la vamos a llamar energía de Helmholtz. ¿Ok? Entonces, Helmholtz. ¿Ok? Y esta energía de Helmholtz, que la definimos así, F de T, B, N es igual a menos kT log de Z, de la función partición, que es función de T, B y N. Y vemos que la energía libre, bueno, también es energía de Helmholtz o energía libre. A mí me gusta más llamar energía libre, explico inmediatamente por qué. Nos queda que F de T de B de N es igual a la energía menos Ts. Y esta expresión es muy, muy interesante, muy profunda y relevante en toda nuestra discusión. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la interpretación física de esta cantidad que está acá? La interpretación física de esta cantidad que está acá es que esto es la energía total disponible. Es la energía promedio, energía total disponible. Y la entropía, ya hemos visto, tiene que ver con el desorden. Por lo tanto, esta parte acá uno asocia a energía del desorden, energía inútil. Inútil en el sentido de trabajo. Cuando hacemos un trabajo, por ejemplo, muevo un objeto, hay fricción. Esto tomo cualquier objeto y lo muevo, ejerzo fricción. Por lo tanto, una energía es útil, muevo el objeto, y hay otro pedazo de energía que es inútil, entre comillas, que no lo ocupo en el trabajo, sino genera calor. Esto es lo que vamos a llamar energía inútil, que lo vamos a cuantificar por T por S, y por lo tanto esta parte de acá es la energía libre, la energía que podemos usar para hacer procesos. Por eso llamamos energía libre. La energía libre para trabajar. Entonces vamos a usar este concepto muy útil de energía libre para poder trabajar. Muy bien, ya estamos dentro de una hora y lo que nos va a faltar, que lo vamos a ver en clase mañana, es cómo derivar desde aquí la segunda ley termodinámica. Ya tengo esencialmente lo que hemos ganado, digamos. O sea, solo por resumir, hoy, ¿qué fue lo que hicimos de interesante? Bueno, hicimos un pequeño repaso, por supuesto. Hablamos, digamos, en este caso, de cómo hacer un cañón de partículas. Les expliqué que podíamos colimar y buscar un filtro de velocidades. Y después definí una nueva forma de la entropía, que es la entropía que está acá, que es energía simplemente que es K por la de la probabilidad por la probabilidad. Y vemos que usando esta expresión simple de crear la energía, podemos entonces encontrar esta energía libre. Lo que vamos a hacer entonces en el futuro, muy prontamente, mañana, es que con esta energía voy a derivar una relación muy, muy profunda. ¿Ok? Vamos a derivar una relación profunda, cómo varía la energía con función, en este caso, de ciertas cantidades físicas. En realidad, lo que les espero mostrar, si quieren, voy a anotar el resultado principal, digamos, de lo que tengo que ser capaz de descontar. Es que voy a contar que el diferencial de energía va algo así como la temperatura por el de entropía menos P por dB. Y con esto voy a descontar la segunda ley de la termodinámica, que nos va a decir que esencialmente la entropía siempre es mayor o igual
al de Q partido por la temperatura, que lo llamamos la segunda ley de termodinámica, finalmente, segunda ley de termodinámica. Entonces vamos a tratar de, oh, aquí me faltó un número, 15 y 16. Entonces, estas dos cosas que les debo, mañana las veremos y comentaremos cómo es la segunda ley de la termodinámica y esta relación fundamental que va a complementar nuestra relación con la primera ley termodinámica, nos permite derivar esta expresión que viene de esta expresión que está ahí. Así que mañana continuaremos y discutiremos con cuidado esta derivación. Bien, nos vemos, espero que estemos bien y cualquier cosa me preguntan en clase. Nos vemos.